Muy buenas tardes, personas que nos ven. Quiero compartirles este espacio acerca de administración de los medicamentos orales. Y justamente esta presentación va a tratar de identificar o dar algunas recomendaciones de cómo y cuándo dar los medicamentos orales. Mi nombre es Isaías López, de la clase de terapéutica. Muy bien. Quiero comenzar diciéndoles que la administración de un medicamento debe realizarse siguiendo las condiciones descritas en cada ficha técnica preparada para cada persona, para cada medicamento. Y una ficha técnica la podemos definir como el documento legal oficial de cada medicamento en el que se escriben, entre otras cosas, sus indicaciones, su posología, su forma de administración autorizada, la cual ha llevado un proceso de preparación para poder realizarse y presentarse una ficha técnica. Si su uso bajo esas condiciones asegura que su eficacia, calidad y seguridad han sido evaluados tanto por los laboratorios fabricantes como por las autoridades sanitarias de cada país y también entidades a nivel mundial. Ahora, la manipulación de medicamentos orales, en la mayoría de los casos, es la vía de elección para la administración de medicamentos. Vienen en muchas presentaciones, tanto en forma de comprimidos, de cápsulas, de tabletas. Hay condiciones que dificultan la administración de algunos medicamentos orales. Vamos a ver algunas condiciones que dificultan la administración. Número uno es ajuste de dosis, ¿sí? Problemas, que existan problemas para deglutir en el paciente va a ser una condición que dificulta esta administración. Otra es el paciente pediátrico y justamente calcular o ese reajuste de dosis para calcular la dosis pediátrica. La necesidad de administración por sondas de alimentación, eso va a complicar el uso de medicamentos orales o incluso razones económicas. Pero mientras se pueda, una de las mejores vías para utilizar es el medicamento a través de vía oral. Algunas consideraciones también generales sobre la manipulación de las distintas formas farmacéuticas sólidas de vía oral. Y ahí vamos a ver algunas, ¿verdad? Por ejemplo, los comprimidos recubiertos con película, los comprimidos sublinguales y los comprimidos liofilizados y los comprimidos efervescentes. Y cada uno de ellos va a tener instrucciones acerca de la manipulación. Por ejemplo, los comprimidos solo se deben fraccionar los comprimidos ranurados en los que la ficha técnica lo especifica, ¿sí? Y solo se pueden triturar los comprimidos sin cubierta. Una vez triturados, se deben disolver con 10 a 30 ml de agua. Y eso es importante saberlo y eso nos lo va a decir la ficha técnica de cada medicamento. Mientras que los recubiertos con película, la finalidad de esa película es enmascarar el sabor desagradable que tiene algunos principios activos. Por ejemplo, el ibuprofeno, la ciprofloxacina. Entonces, también una de sus funciones es proteger el principio activo de la luz, en el caso del nifedipino, o proteger de efectos locales o irritantes, por ejemplo, el efecto anestésico de la sertralina en la lengua, ¿sí? No se deben partir por la dificultad que supone el porque para eso se diseñó la película. Mientras que los comprimidos sublinguales están diseñados para que el fármaco se absorba a través de la mucosa sublingual, evitando así el efecto del primer paso de metabolismo hepático. Y así nosotros buscamos conseguir un efecto más rápido, etcétera. Y los comprimidos efervescentes, para mencionarles, hay que disolver y administrar una vez desgasificados, ¿sí? Podemos mencionar otros, las cápsulas de gelatina dura, abrir y mezclar su contenido con agua y con comida inmediatamente antes de administrar. Las cápsulas de gelatina blanda contienen el principio en forma líquida generalmente. En general deben tragarse enteras, sin partir, sin fraccionar por el contenido líquido. Las cápsulas con el recubrimiento entérico tiene la finalidad de que la liberación del principio activo se realice en un lugar en concreto del intestino delgado. Hay mecanismos que tienen una función para liberarse en intestino delgado, intestino grueso, de acuerdo a la finalidad del medicamento. Entonces, estos medicamentos no debemos triturarlos. En las cápsulas con gránulos entéricos también no tampoco triturar. Igualmente los comprimidos con liberación controlada, entre otros. Ahora, en los pacientes que tenemos y que sabemos que hay problemas en la deglución, si tolera la dieta blanda, puede administrarse los comprimidos enteros, si es posible, o fraccionados o triturados,
o bien el contenido de las cápsulas con una pequeña cantidad de alimento para asegurar que se administra la totalidad de la dosis, para evitar que haya dosis insuficientes en los tratamientos. Si requiere la administración de fluidos con espesantes, hay que tener en cuenta la compatibilidad del espesante con el medicamento a administrar. Ahora, en el caso de los pacientes con sondas de alimentación, siempre que sea posible, se administrarán formas farmacéuticas líquidas previamente diluidas para evitar la irritación gástrica o la diarrea por exceso de la osmolaridad. Se debe lavar, y estas son algunas instrucciones que hay que explicar, se debe lavar la sonda con 10 a 50 ml antes y después de la administración para evitar que el medicamento se adhiera a la sonda. No se debe administrar varios medicamentos en conjunto. Se debe tener en cuenta la cantidad de sorbitol que contienen los fármacos, ya que dosis de sorbitol mayor a 10 gramos de día provocan aerofagia y distensión abdominal. Y dosis mayores a 20 gramos por día producen espasmos o espasmos abdominales. Se debe tener en cuenta el material de la sonda. Por ejemplo, la fenitoína y las suspensiones de carbamazepina interaccionan con el policloruro de vinilo o el PVC. También mencionar cuándo debemos tomar los medicamentos. La cronoterapia es la práctica de adecuar el horario adecuar el horario de administración de la dosis en relación con los ritmos circadianos de cada paciente. Entonces, hay que adecuar los horarios de medicamentos de acuerdo al ciclo circadiano de cada persona, con el fin de mejorar la eficacia y minimizar lo posible de los efectos adversos. Se deben administrar, y esto es una pregunta que normalmente los pacientes nos van a hacer, se deben administrar los medicamentos con las comidas, y aquí hay algunas recomendaciones que quiero mostrarles. Número uno, los AINES. Bueno, algunas características de cada medicamento. ¿Cuándo deben tomarse? Los AINES, aunque se recomienda administrarlos asociados a las comidas para minimizar las molestias gastrointestinales, no hay estudios que demuestren que el alimento disminuye el daño gástrico causado por los AINES. En dolor agudo, los AINES, especialmente el ibuprofeno, se puede tomar con el estómago vacío para obtener un efecto analgésico más temprano y lograr su fin. Los pacientes con riesgo de úlceras se benefician más del uso profiláctico, y esta es una terapia de utilizar un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol, que de tomar los AINES con alimentos en el caso de un paciente con úlceras. Los antibióticos, distribuir las tomas en intervalos regulares dentro de las horas de vigilia en lo medida de lo posible, y es utilizar el medicamento de manera regularizada. La citromicina en cápsulas, pero no en comprimidos o en suspensión. La cloxacilina, la fosfomicina y rifampicina se absorban mejor si se administran con el estómago vacío. Y eso que nos lo dirá la ficha técnica de cada medicamento. Los antidepresivos, si presentan efectos sedantes, se recomienda tomarlos antes de dormir. Antidepresivos tricíclicos, la mianserina, la mirtazepina, la trazodone. La mayoría de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden causar insomnio, por lo que se recomienda tomarlos por la mañana. Sin embargo, la paroxetina, la fluvoxamina pueden causar, al contrario, somnolencia. Es por eso que se recomienda por la noche, que nos lo dirá también la ficha técnica de cada medicamento, y algo que hay que explicarle constantemente a cada uno de nuestros pacientes. En el caso de los antihipertensivos, la presión arterial sigue un ritmo circadiano, bajando en general durante toda la noche, aunque hay diferencias entre pacientes. Existen estudios en los que la administración nocturna del tratamiento antihipertensivo se asoció con una disminución significativa de la morbimortalidad cardiovascular en comparación de la administración por la mañana, aunque estos resultados se han puesto en controversia o en entredicho. Se recomienda administrar los diuréticos por la mañana para evitar interferencias con el sueño por el aumento de la diuresis y por el aumento de riesgo de caída en el caso de los ancianos. Cuando se requieren 2 dosis de diurético, la segunda dosis se administrará dependiendo de la potencia del fármaco. Para diuréticos de asa se recomienda la segunda dosis al mediodía. Los esteroides, su liberación tienen un ritmo circadiano, por lo que se recomienda la administración de este medicamento por la mañana con alimentos.
para mimetizar o para similar la producción normal de cortisol y minimizar la supresión adrenocortical que produce, el cushi que produce. Las estatinas, la producción de colesterol sin un ritmo circadiano también, por lo que se suele recomendar las tomas nocturnas, aunque no hay evidencia del todo por esto. Los inhibidores de bomba de protones, el momento más adecuado depende de la indicación de, o sea, por qué le doy el inhibidor, por qué está indicado y de las preferencias del paciente. Para tratar el reflujo se debe tomar media hora antes de la primera comida del día. El incumplimiento de esta pauta podría ser causa de enfermedad de reflujo gastroesofágico refractaria al tratamiento, etcétera, entre otros. En el caso del hierro se debe tomar antes o durante las comidas dependiendo de la tolerancia gastrointestinal, etcétera. Ahora, interacción entre los medicamentos y los alimentos, ¿verdad? El estado nutricional de cada persona va a condicionar el efecto de un fármaco y de otro no. Por ejemplo, en la desnutrición proteica puede potenciarse los efectos de los fármacos con alta afinidad por proteínas plasmáticas, como la furosemida, la warfarina, los hipoglicemiantes, la teofilina, etc. Y aquí están algunas deficiencias que pueden ser causadas por medicamentos, algunas deficiencias nutricionales. Por ejemplo, el uso de aceite mineral está asociado con deficiencia de vitamina A, vitamina D, vitamina K, entre otros. Los antiácidos con aluminio, deficiencia de calcio, de cobre, de folatos, fósforo y también de hierro. En el caso del ácido valproico, altamente relacionado con la deficiencia de vitamina D, y por eso que muchas veces se usa también como terapia de reemplazo en estos pacientes. El caso de la colchicina, deficiencia, es asociada a deficiencia de potasio, de sodio, vitamina A, vitamina B12. El caso de los esteroides también con la reabsorción ósea relacionado con la deficiencia de calcio y de vitamina D. El caso de la metformina con la deficiencia de vitamina B12. El caso de la metildopa con deficiencia de folato, de hierro, vitamina B12, entre otros. Que cada ficha técnica nosotros debemos ser conscientes de esto. Algunas interacciones alimentos-medicamentos más relevantes. En el caso de los alimentos ricos en vitamina C, los cítricos, como el kiwi, mejoran la absorción de hierro y algo bastante importante a considerar. Los alimentos ricos en vitamina E, que contienen mayor a 400 unidades internacionales y ácidos grasos omega 3, como el aceite de pescado, aumentan el riesgo de sangrados del uso de anticoagulantes. Alimentos ricos en vitamina K, como las verduras de hoja verde, la espinaca, la lechuga, el brócoli, coliflor, el té verde, la cebolleta, antagonizan el efecto de anticoagulantes dicumarínicos, como el ecunumerol y la warfarina. También alimentos ricos en potasio, como los plátanos, los bananos, la naranja, aumenta el riesgo de hiperpotasemia con el uso de yeca o ara-2 y diuréticos ahorradores de potasio. Entonces aumenta el riesgo de arritmias y de ataque cardíaco. También las dietas ricas en grasa aumentan la biodisponibilidad del albendazol, de la clozapina, de la fenitoína y disminuye la disponibilidad del de la warfarina, de la diazepam. Y también dietas ricas en proteínas aumenta la biodisponibilidad del alopurinol, del propanolol, etc. Y disminuye la biodisponibilidad del carbidopa, de la fenitoína y de la levodopa. Y también el uso y sobre todo en nuestros medios, para el consumo excesivo de lácteos o el consumo de lácteos conjunto con los medicamentos, que es algo que los pacientes constantemente nos van a preguntar: doctor, ¿puedo tomar en conjunto leche con los medicamentos? A lo que algunos estudios reflejan que disminuye la biodisponibilidad de los bifosfonatos, algunas fluoroquinolonas como la ciprofloxa y la norfloxacina, la mercapturina, el metotrexato, sales de hierro. La leche y algunos derivados lácteos aumentan el pH gástrico, pudiendo ser que estos comprimidos con cubierta entérica se disuelvan antes de lo esperado y puede afectar la absorción y pueden producir irritación gástrica. La cafeína, su efecto estimulante sobre el sistema nervioso central, interfiere con fármacos que actúan a este nivel. Disminuye la absorción de hierro y aumenta el efecto del paracetamol y de algunos broncodilatadores. La fibra reduce la absorción de medicamentos como la digoxina, la levotiroxina y la penicilina, etc. Ahora, las interacciones más... Ahora, hablando acerca del uso del alcohol también.
En el caso de los AINES, aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal en conjunto con el alcohol. En el caso de los antihipertensivos y los nitratos, el efecto vasodilatador que ya posee el uso del alcohol potencia su efecto hipotensor por la vasodilatación, sobre todo al inicio del tratamiento. Por el contrario, en consumidores crónicos produce un aumento de la tensión arterial, reduciendo la efectividad del tratamiento. El caso de la colchicina, la ingesta excesiva de alcohol puede aumentar el riesgo de toxicidad, etcétera. Y en el caso de conjunto con depresores del sistema nervioso central, como los antidepresivos, los ansiolíticos, anticonvulsivantes, el consumo con el alcohol va a aumentar su efecto depresor y hay alto riesgo de depresión central del sistema nervioso. Entre otros, tenemos en el caso de la isotretinoína, la ingesta excesiva de alcohol puede aumentar los niveles de triglicéridos. Con el metamisol, el aumento de su efecto depresor, y también el verapamilo potencia el efecto del alcohol también. Ahora, algunas medidas de prevención que nosotros podemos tener para minimizar las consecuencias de estas interacciones que ocurren entre medicamentos y alimentos. Número uno es revisar la dieta del paciente, y es muy importante que nosotros podamos ser conscientes y estar enterados de qué consume nuestro paciente y poder darle consejería sobre ello. Número dos es evitar cambios bruscos en la alimentación y sobre todo en pacientes crónicos que toman medicamentos con un margen estrecho terapéutico. Número tres, informar adecuadamente a los pacientes de cómo se deben tomar los medicamentos. Lo que solemos hacer normalmente es decirle, debe hacer esto, esto y esto, y no detenemos para explicárselos, para poder anotárselos y demás. Número cuatro, tomar los medicamentos orales con agua a la misma hora aproximadamente y de igual forma en relación a los alimentos. Cuando la recomendación indique con las comidas, se está refiriendo durante o inmediatamente después de ingerir los alimentos. En ayunas o fuera de las comidas, implica que hay que tomarlo con el estómago vacío 1 hora antes o 2 horas antes de las comidas. Y eso hay que explicárselo al paciente cuando le expliquemos que hay un medicamento en ayunas, debe tomárselo 1 o 2 horas antes. Valorar la necesidad de la toma de suplementos vitamínicos en caso, como miramos anteriormente, de las interacciones que existen con algunas deficiencias asociadas a medicamentos. Bueno, valorar el beneficio el uso de suplementos vitamínicos. Ya para ir terminando, en general para la administración de medicamentos se debe seguir la ficha técnica, esta herramienta que nosotros tenemos a disposición. No todas las formas farmacéuticas sólidas orales se pueden manipular, fraccionar y triturar, y no todos los comprimidos ranurados, al ser fraccionados, distribuyen la forma correcta de la dosis. También quiero decirles que el horario de administración de medicamentos debe adaptarse a las preferencias y también al ciclo circadiano de cada paciente. A la hora de administrar un medicamento con comida hay que tener en cuenta las posibles interacciones. Las interacciones medicamento-alimento clínicamente relevantes son difíciles de predecir muchas veces. Si la respuesta terapéutica es adecuada, el horario de administración y las posibles interacciones pierden relevancia. Y bueno, esa es la bibliografía usada. Gracias por compartir este espacio con ustedes. Nos vemos.